Bienvenidas otra vez, Sofía y Julieta, un placer tenerlas nuevamente y bueno, les cedo la palabra. Muchas gracias, Patricia. Ya como dijimos la semana pasada, para nosotras es realmente un placer poder ser parte de estos espacios de intercambio que siempre nos permiten volver a mirar y a pensar nuestras prácticas desde otros lugares, ¿no? Y por qué no también a inspirarnos un poco. En el encuentro de hoy vamos a retomar y a reforzar también algunas cuestiones que conversamos la semana pasada, pensando que estos encuentros forman parte de una continuidad que implica pensar no solo el campo de la tecnología educativa, sino también el desarrollo de lo que es la educación digital, que es contenido transversal de todas las áreas de conocimiento. Nosotras empezamos hablando sobre el diseño de materiales didácticos digitales y hoy vamos a hablar sobre un fenómeno que nos atraviesa más de lo que creemos, que tiene que ver con pensar a las narrativas como estrategia educativa. Así que sin tanto preámbulo, le cedo la palabra a Juli que va a comenzar. Sí, Sofi, bueno, buenas tardes a todos, a todas. Primero, retomo lo que dice Sofi de lo importante que es para nosotras poder compartir con todas ustedes estos espacios de reflexión. Así que de a poco nos vamos a adentrar en el mundo de las narrativas transmedia. De a poco vamos a ir trayendo algunos conceptos que nos van a permitir pensar desde algunas aristas en nuestra práctica cotidiana docente. Y queremos empezar con una frase de una escritora que lo que nos trae a pensar un poco es que la narración forma parte, dice ella, de nuestra naturaleza humana, casi como las nociones básicas de respirar y de circulación sanguínea. ¿Qué nos invita a pensar esto? Un poco que las historias nos constituyen como seres sociales y seres humanos. Lo que nos invita a pensar es que los relatos nos dan la posibilidad de, por ejemplo, anticipar situaciones posibles diferentes a las de la vida real, de las que no formamos parte, a imaginar y simular determinadas decisiones que tomaríamos en situaciones de las que no formamos parte en realidad, a ensayar diferentes escenarios, a interpretar diferentes realidades. Y un poco lo que queremos transmitir con Sofía hoy es cómo eso, cómo esta lógica y esta mirada de la narración y de la importancia de la construcción de historias nos puede ayudar a potenciar nuestra práctica docente. Y desde esta lógica traemos los conceptos de narrativas, de storytelling, de relatos, que en realidad abarcan un poco lo mismo, la posibilidad de construir historias, de construir un relato, de construir un escenario, que nos traen la posibilidad de construir narrativas, del storytelling, que es no nada más que contar historias, y la posibilidad de construir relatos por formar para nuestra práctica docente y para en nuestras clases universos temáticos y escenarios alternativos. ¿Qué potencialidades tienen estos universos temáticos que podemos empezar a generar? Que los invita a nuestros estudiantes a posicionarse en un rol determinado, en alguna posibilidad de resolver enigmas o interrogantes, en posicionarse en algún rol, en poder descubrir cosas que a nivel del contenido todavía no descubrieron y pueden ir aprendiendo a medida que una historia o un relato avanza. Es decir, que la construcción de estos relatos o de estas historias, y ahora vamos a adentrarnos un poco más a qué nos referimos cuando hablamos de narrativas y de relatos y de historias, pero nos pueden servir bien para darle orden al contenido de nuestra materia o de la unidad. A medida que la historia o el relato avanza, vamos presentando los contenidos en orden, puede ser cronológico o bien para encarar todo este contenido de una manera más creativa y desde diferentes puertas de entrada que no necesariamente siguen una secuencia lógica, una secuencia lineal, quizá más a la que estamos acostumbrados o acostumbradas en una clase. Entonces, lo que buscamos es que los estudiantes estén inmersos en un escenario determinado que vamos a crear como docentes. Y acá traemos una pregunta. Si yo tengo que hablar del cambio climático, por ejemplo, con mis estudiantes, ¿me conviene o prefiero o va a ser más eficiente mostrar estadísticas de cambio climático, mostrar mapas y mostrar algunos datos? O quizá contar, por ejemplo, la historia de una familia
que en una inundación perdió todo, a orillas de un río que antes no crecía y ahora crece, y contar toda esa historia y toda esa situación y presentarles todo ese escenario. En este sentido, y retomando algunas cosas de las que hablamos el miércoles pasado, en relación a qué decidimos como docentes cuando empezamos a elegir qué recursos y qué materiales van a formar parte de las actividades o de la planificación que armemos, un poco cuando decidimos construir escenarios para presentar el contenido, esta curaduría en realidad pasa a ser como una puesta en escena. Yo ya no elijo algún recurso o algún material porque presenta el contenido de alguna forma, sino que en realidad es casi como una puesta en escena teatral. Digo, empiezo a elegir qué recursos o qué materiales van a hacer que los estudiantes se acerquen a esa historia y de qué maneras, si quiero hacer partícipe al grupo en un inicio o formarlos de manera individual, que cada uno se vaya acercando a diferentes recursos para después armar un escenario general. Y estamos hablando ahora a modo teórico, pero les vamos a presentar un caso, en principio, para empezar a ordenar un poco estas ideas que fui trayendo de lo que es construir una historia, qué requiere construir una historia, qué es armar un escenario temático para los estudiantes. Y les vamos a presentar un caso. Sí, este caso se llama Ultimátum. Vamos a ir mostrando un video para que quede así de fondo y puedan ir viendo un poco de qué se trataba. Pero el Centro de Innovación Tecnológica y Pedagógica de la Universidad de Buenos Aires, el CITEP, lanzó hace algunos años una experiencia lúdica y transmedia de lectura y de comprensión de textos académicos, que estaba destinada a estudiantes del último año del secundario y está basada a partir de una narrativa, que la narrativa es la problemática de los residuos en los centros urbanos. Entonces, a partir de ese problema y a través de un juego de roles, los estudiantes fueron asignados a distintos barrios y tenían que elegir desde qué rol iban a colaborar en la situación de emergencia y poder resolver la situación, ¿no? Todo el tiempo ellos posicionándose en un rol distinto. Entonces, a partir de la investigación y de la búsqueda de información, a partir de un texto base que puede ser textos académicos, tratados de divulgación científica, papers, distintos tipos de material, ellos tenían que poder hallar la información necesaria para poder planificar, actuar y poder generar los cambios. Y como consecuencia de esto, iban ganando distintos puntos y avanzaban en el juego. Acá dejamos ahí de fondo para ir viendo la presentación en realidad de Ultimátum, pero tiene que ver con eso, con una experiencia transmedia en donde a partir de un problema invita a los estudiantes a posicionarse en un rol distinto, que es distinto al rol de estudiantar, y a partir de la búsqueda de información tenían que resolver esa situación problemática, una situación real. Y en este sentido, acá traemos a un breve, muy cortito video de Scolari. Scolari es uno de los grandes referentes de la narrativa transmedia que explica de forma clarísima a qué se refiere y vale la pena realmente escucharlo. Bueno, el concepto de narrativa transmedia se ha puesto bastante de moda, no solo en el mundo académico, sino también en el mundo profesional en estos últimos años. El primero que habló de narrativa transmedia, o en inglés Transmedia Storytelling, es el conocidísimo Henry Jenkins, un profesor de Estados Unidos que en esa época, en el 2003, él estaba trabajando en el MIT en Boston, publica un artículo donde introduce este concepto. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo a Jenkins y le pregunté sobre, bueno, cómo había nacido esta idea del Transmedia Storytelling. Y él me comentaba que había ido a una reunión con gente de Hollywood, profesionales que venían del mundo del videojuego, del cine, y había surgido esta cuestión de que actualmente las historias se contaban a través de muchos medios, cada medio contaba una parte de la historia y que cada vez más, estamos en el 2003, cada vez más
los fans participaban en la expansión del relato, hacían parodias, generaban nuevos contenidos, lo que se llamaba fanfiction, que era un tema que Jenkins ya venía investigando. Y era un poco así, de, sin pensarlo mucho, dispara este concepto, lo deja caer, de narrativa transmedia storytelling, y que se ve que cayó bastante bien, porque evidentemente había un fenómeno que se estaba produciendo en el mundo de la industria, de los medios, y que no tenía todavía un concepto. Así que bueno, desde hace ya 12 años tenemos esta idea de narrativa transmedia. Digamos que en esta última década se ha ido afinando bastante, después de varias discusiones académicas, teóricas, un poco qué entendemos por narrativa transmedia. Y podríamos definirlo como el cruce o la combinación de dos elementos. Por un lado, la historia, el relato, se expande en muchos medios y plataformas. Una historia puede empezar en un cómic, después una parte del mundo narrativo se cuenta a través de una película, otra parte se cuenta a partir de un videojuego o de una novela. Cada texto cuenta una parte diferente de ese mundo narrativo. Y la segunda parte de la definición es que los fans, los usuarios, los prosumidores, como se lo denomina ahora, también participan en la expansión del relato. Pueden ser a través de parodias, puede ser a través de finales alternativos, puede ser creando nuevos personajes o expandiendo las cosas que le pasan a los personajes. Y esto es el terreno ya de lo que se llama el fandom o la fanfiction. Bien, acá en este video que es súper claro, Scolari lo que trae es la noción de narrativa transmedia como un tipo de relato donde la historia se va desplegando a través de diversos medios, diversas plataformas de comunicación, y acá lo importante es que cada usuario asuma un rol activo en este proceso de expansión, ¿no? Que es un poco el concepto de prosumidor que trae. Ya no se trata de ser solamente consumidores, sino que soy productor y consumidor al mismo tiempo. Entonces, la narrativa transmedia no se trata de una adaptación de una historia de un medio a otro, sino que son los diferentes medios y los lenguajes los que participan y contribuyen a la construcción de un gran universo narrativo, que se sabe dónde empieza, pero se expande tanto que no se sabe dónde termina. Y este tipo de relatos está muy presente en nuestros consumos culturales, y resulta interesante pensar esta cuestión. La vez pasada hablábamos, ¿no? Como de ver y reconocer dónde están nuestros estudiantes, qué consumen, dónde están, qué lógicas manejan, para poder pensar y articular este tipo de narrativas con nuestras prácticas educativas. Entonces traemos tres ejemplos, grandes ejemplos de narrativas transmedia, eh, que no iniciaron con esa intención en realidad, pero fue tanta la actividad de los fans, de los consumidores, que fueron creando y fueron expandiendo nuevas historias. Star Wars es uno de los grandes ejemplos que desde el estreno de su película, que fue en 1977, eh, batió un montón de récords, recaudación, premios, seguidores, y hoy en día, a pesar de que existen un montón de otras películas, de otras opciones, sigue siendo referencia en el mundo de la ciencia ficción, ¿no? Y es interesante pensar cómo a partir de la película surgieron cómics, surgieron novelas, surgieron videojuegos, y se fue expandiendo cada vez el relato, que uno no sabe dónde termina, todo el tiempo va creciendo. Incluso los fans fueron generando historias paralelas o desarrollaron la historia de algún personaje en particular o crearon otros finales u otras historias. Entonces, tiene que ver con reconocer a este fenómeno como un fenómeno vigente en donde el rol de los consumidores, que son prosumidores, genera puentes y genera nuevas historias y nuevas narrativas que superan lo que es la película, ¿no? La serie de películas. Bueno, acá tenemos un gran ejemplo de lo que es el universo de Star Wars, que excede a las películas y marca cómo fue creciendo, cómo se fue expandiendo a partir de la intervención de otros usuarios. Sí, y otro de los ejemplos que seguramente todos y todas conocen tiene que ver con Harry Potter, la saga de Harry Potter y todos sus libros. Yo la primera vez que tuve contacto con la serie de Harry Potter, la saga de sus libros, fue leyendo el primer libro.
Pero después esto se convirtió en un parque de diversiones, en varitas de juguete en la juguetería, en videojuegos que podía jugar en la Play o en la computadora. El mundo narrativo, como decíamos recién, de Harry Potter empezó con 7 u 8 libros y terminó siendo un mundo en el que uno podía acceder a juguetes, a videos, podía ir al parque de diversiones ambientados en el universo de Harry Potter, puede ir al lugar en el que la película se filmó y verlo y estar ahí y habitarlo. Y como decía Sophie, hay algo muy importante que es qué hacen los fans. Y con Harry Potter se vio muy claramente cómo los fans empezaron a intervenir también en la historia. De hecho, hay un sitio oficial que se llama Pottermore, que es un sitio que hoy es oficial, pero empezó siendo creado por un grupo de fans, en el que se desarrollan historias de personajes que quizá en la saga o del libro o de la película no están tan desarrollados, o los fans mismos empiezan a discutir sobre qué pasa si o qué pasa si otra cosa, que en realidad eso no está en ninguna película ni en ningún libro. Empiezan a discutir sobre situaciones hipotéticas según lo que ellos conocen de cada uno de los personajes. Entonces, hay algo de ese universo que ya deja de pertenecer al núcleo central de cómo se empezó a formar o cómo se produjo por primera vez, y empieza a formar parte un poco de un universo en el que todos estamos inmersos, a quienes les interesa, sin que nadie tenga la autoría de nada. Como decía Sophie, se sabe dónde empezó Harry Potter, se sabe quién escribió el primer libro, pero no se sabe mucho dónde termina toda esa narrativa, ¿no? ¿Cuál va a ser el final? Pero sin ir más lejos, hace poco se estrenó una película que era parte de ese mundo, pero no era Harry Potter. Y es un universo que se expande tanto que no tiene todavía un fin como antes conocíamos de los libros empiezan en el libro 1 y terminan en el libro 7. Sí, y el tercer ejemplo que traemos tiene que ver con Pokémon, o Pokémon, no sé cómo se pronuncia, que también este gran universo incluía el juego de cartas coleccionables, pero también está el videojuego, también está la ropa, el merchandising, la serie de los dibujitos animados, películas, juguetes y un montón de otras cuestiones. Sin ir más lejos, hace unos años, en el 2016, la industria también revivió un poco este universo con la aplicación Pokémon Go, que era un juego de realidad aumentada que estaba basada a partir de la localización para proveerle a los usuarios la posibilidad de ir recolectando los Pokémones a lo largo del camino, ¿no? Y más allá del paso del tiempo con el que fue creado o con la intención, son los usuarios quienes van expandiendo constantemente este universo. Y acá lo interesante es pensar que no estamos hablando de una linealidad en la historia, sino que a partir de todas las sugerencias, todas las creaciones, se va construyendo este entramado narrativo. Y este tipo de relatos tienen dos características que son fundamentales. La primera tiene que ver con los diferentes medios y lenguajes que participan y que contribuyen todos a la construcción de un único y gran universo narrativo. ¿Sí? Si bien hay multiplicidad de historias, siempre estamos hablando del universo narrativo. Hay algo que entrama y algo que los engloba. Y por otro lado, tiene que ver con la participación de los usuarios, ¿no? La participación de las personas, que son todas las que cooperan de forma activa en todo lo que es el proceso de expansión transmedial de este mundo narrativo, que lo que hace es ampliar la red de los personajes, ya sea porque desarrollé la historia de un personaje secundario o de un personaje del cual me interesaba, por ejemplo, porque puedo ampliar los sucesos que ocurrieron, los lugares, los tiempos y también los medios. Esas son las dos características que definen a las narrativas transmedia. Para complejizar un poco más este asunto, también podemos decir que estos relatos aparecen interrelacionadamente, pero al mismo tiempo mantienen todos una independencia narrativa. ¿Esto qué quiere decir? Si vemos el conjunto, podemos ver un pantallazo completo de la historia, ¿no? El universo de. Pero si lo vemos por separado, también
se puede ir comprender la historia. Y además, algo interesante en este tipo de relatos es que el mensaje también se descentraliza. Entonces no depende de un único emisor, sino que va cobrando distintas formas a medida que los usuarios también lo pueden adaptar a sus propios medios y universos narrativos. Y para ejemplificar cómo es que un relato se expande, que venimos hablando de la expansión del relato hace un rato, les vamos a presentar un video que muestra cómo es posible que un relato se expanda en diferentes medios, con diferentes intervenciones de usuarios, y vamos a empezar a adentrarnos un poco en cómo es que un relato se convierte en un relato transmedia. Cuentan una historia. Sin embargo, algo está cambiando. Nunca antes habíamos tenido tantos dispositivos y pantallas desde los que seguir una historia. Y hoy, los consumidores buscamos nuevas experiencias más profundas y participativas. Quizás por eso, las historias se cuentan y siguen de forma diferente. Javi entra en Facebook. Su amigo Andrés ha colgado un vídeo muy curioso. En un concierto de un famoso cantante, una chica se sube al escenario, coge un micro y empieza a cantar. Su voz es increíble. Cuando seguridad sube a por ella, se quita una zapatilla, la lanza y escapa entre la multitud. El vídeo fue subido a medianoche por un espectador. El vídeo es espectacular y muy gracioso. Javi lo comparte también 30 de sus amigos, algunos en Twitter. Uno de ellos, Ana, hace un fotomontaje con el lanzamiento de la zapatilla y crea un Tumblr. A las pocas horas hay 20 fotos imitándolo y el vídeo tiene 5.000 visitas. Paco lee en la Rolling Stone que el cantante quiere encontrar a la chica para hacer un dúo con ella. Y entra al Twitter oficial del cantante. Ha publicado una foto de la zapatilla diciendo que es su única pista. Es un modelo nunca antes visto. Firma con un hashtag que en unas horas se convierte en trending topic. Pepe descubre un blog sobre zapatillas de diseño. No parecen estar a la venta. Le encantan y sube unos cuantos modelos a su Pinterest. Marta y Julia ven en la tele un resumen de talent shows. Se fijan en la reposición de un casting. A una chica de voz espectacular la humilla el jurado sin razón aparente. La chica comenta que es limpiadora y que ha trabajado mucho para poder llegar allí. Eso hace aumentar las burlas de los presentadores. Julia, que estuvo en el concierto del artista, identifica a la chica del casting. Es la chica misteriosa. Busca el vídeo del casting en YouTube y lo publica en Facebook. Mientras tanto, la discográfica del cantante sube el directo a Spotify y la canción con la espontánea se convierte en la más escuchada y número 1 en iTunes. José, Fernando y 5 millones de personas ven un spot en televisión de las nuevas zapatillas de una marca. Son las que aparecían en el blog y que lanzó la chica. El cantante anuncia un concierto para encontrar a la chica y volver a cantar con ella. Son muchas las chicas que quieren cantar con él, pero solo lo hará la dueña original de las zapatillas. Para entonces el vídeo en YouTube alcanza los 3 millones de visitas. Al concierto acuden 300.000 fans, la mayoría de ellas con las famosas zapatillas. Al final del concierto, la chica misteriosa aparece en el escenario y se calza la zapatilla que el cantante sostiene en la mano. La pareja canta su famoso tema. Ya se han encontrado y los fans han sido testigos de esta unión provocada por una zapatilla perdida. Y así, un cuento clásico se transmitió de forma adecuada a las audiencias actuales. Puede que... Bueno, creo que todas se dieron cuenta de qué cuento clásico estamos hablando. Voy a probar una cosa con el audio porque me dicen que se escucha medio bajo en el chat, así que por las dudas voy a volver a compartir y cualquier cosa nos avisan por el chat. Pero bueno, todos y todas creo que entendimos y nos dimos cuenta de qué cuento clásico está hablando este video, ¿no? Y lo que hace es graficar muy bien de qué forma no solo el relato se expande, sino que se diversifica y se empiezan a crear otros relatos también paralelos, en otros soportes y en otros medios y en otros formatos. Ya no es solo el zapato, sino que además se le suma el nuevo relato de que es un cantante, se suman todas las redes sociales y todos los formatos digitales que hoy conocemos. Y este es un ejemplo muy claro de cómo un relato puede expandirse mediante la acción de diferentes usuarios en diversos soportes y formatos. Sí, y para seguir pensando un poco cuáles son las características de este tipo de relatos, traemos 7 ejes que propone Henry Jenkins, que es a quien hizo referencia hace un rato en el video Scolari.
Y el primero tiene que ver con la expansión y la profundidad, que es lo que ya venimos mencionando, ¿no? Que tiene que ver con que no se espera que el espectador genere un vínculo o un interés a largo plazo con el relato, sino que tiene que ver más con el vínculo en clave de profundidad, ¿no? Tomando a esta característica como una capacidad de los espectadores de poder entrar en ese mundo, de introducirse en detalle al universo narrativo para poder comprender mejor la historia y poder descubrir más de esa historia y como consecuencia poder expandir el relato. El segundo eje tiene que ver con la continuidad y la multiplicidad, que la narrativa transmedia en realidad no está pensada para que sea consumida en su totalidad. Vieron que dijimos que sabemos cuándo empieza, pero no cuándo termina, y puede abarcar tanto que también es imposible poder consumirla en su totalidad. Sino que no es necesario para poder entender el relato en sí, porque cada parte, como habíamos mencionado, tiene una independencia también. Sin embargo, no significa que estos relatos independientes no tengan elementos en común. Entonces, a pesar de ser independientes y de la multiplicidad de las historias que se van desarrollando en los distintos soportes y en los distintos formatos, todas se van interconectando por el mismo mundo, por el mismo universo. El tercer eje tiene que ver con la inmersión y la extrabilidad. ¿A qué refiere con extrabilidad y con inmersión? En la inmersión, el consumidor ingresa al mundo de la historia, mientras que la capacidad de extracción hace referencia a que el aficionado, el fan o el usuario pueda tomar algunos aspectos de la historia nada más, que luego pueda llevar o desplegar en otros aspectos de su vida. Digo, la inmersión tiene que ver como la capacidad de dejarse llevar e ingresar a este mundo, a este universo nuevo que se propone, mientras que la extrabilidad tiene que ver con la capacidad de sustraer diversos objetos de todo ese universo para luego poder generar y seguir generando o expandiendo ese relato. De la mano con esto, viene aparejada el otro eje que tiene que ver con la construcción de este mundo. Cuando se trata de comunicar, de construir historias, lo más interesante es poder, como decíamos antes, generar ese universo que tiene determinadas reglas, que permite ser expandido en otras plataformas, en otros formatos, en otros soportes. Eh, cada uno de los elementos que forman parte de ese mundo puede y tiene que ver con el concepto de inmersión o extrabilidad. Yo puedo estar inmerso por completo en ese universo o puedo, como decía Sofía recién, formar parte de algunos aspectos y con algunos elementos de ese universo completo. Sí, otro eje tiene que ver con la serialidad, donde no se respeta necesariamente un orden seriado en la que el relato tiene que seguirse, sino que permite y también promueve que cada usuario pueda recorrerlo de la manera que quiera. Porque, como habíamos dicho antes, la historia, el eje principal, se entiende. Entonces permite la posibilidad de elección de recorridos. Otro eje tiene que ver con la subjetividad, que lo que hace es integrar la posibilidad de poder brindar al usuario la capacidad también de poder tomar y colocarse en distintos puntos de vista y percepciones de los personajes. Que puede ser el personaje principal o puede ser también un personaje secundario, pero permite posicionarse y crear historias de otros personajes a partir de distintas plataformas y siguiendo las lógicas de esas plataformas para poder tomar la perspectiva de esos personajes elegidos. Y por último, el último eje es el de realización, que llama Jenkins, que tiene que ver, y es un concepto que está vinculado con el rol que toma el usuario en el producto y cómo se siente respecto al universo, ¿no? Que tiene que ver con esta idea de no soy solamente un consumidor de lo que me están proponiendo ver, sino que estoy haciendo algo con eso, estoy construyendo algo con eso y con otros también. Y el concepto de narrativa transmedia se relaciona también con el concepto de alfabetismo transmedia, que tiene que ver con el conjunto de habilidades, competencias y estrategias que es necesario desarrollar o que se desarrollan en el marco de la cultura digital contemporánea.
el miércoles hablamos un poco en relación al concepto de Gardner de las inteligencias múltiples, y en este caso el alfabetismo transmedia tiene que ver con un determinado conjunto de competencias que necesitamos desarrollar en el mundo digital. Bien. Les traemos ahora, habiendo hecho un pantallazo de lo que es transmedia y de algunos de sus componentes y sus ejes principales, algunos ejemplos prácticos que sucedieron, algunos en instituciones educativas, otros en instituciones culturales o sociales, para contarles un poco cómo se desarrolla un proyecto transmedia. Sí, exactamente. Así, de la misma forma en que, como dijimos, muchos usuarios colaboran en la expansión de estos relatos en distintos medios, a través de distintos lenguajes. En educación también se busca emular estas lógicas, pero con fines formativos. Entonces, por eso nos interesa, vamos a hacer un gran pantallazo de varias propuestas transmedia, de distintos proyectos y de distintos lugares, con la idea también de mostrar un poco cómo se lleva a cabo todo esto que venimos hablando de descripción más teórica para pensarlo y plasmarlo en situaciones más prácticas. Bien, voy a hacer un parate técnico para ver si se escucha bien, porque ahí en el chat algunos dijeron que se escucha medio bajo. No sé si ahora se escucha mejor o igual. Cualquier cosa igual los leo para quienes escuchen bajo y sigo modificando. Bien, Orson 80 es una propuesta transmedia que tiene como objetivo la reflexión crítica sobre el uso de nuevas tecnologías empleando lógicas creativas de narrativas transmedia. Está basado en una historia y en un evento particular, que es la llegada del hombre a la luna, de la Guerra de los Mundos, perdón, me anticipé a otro proyecto, de la Guerra de los Mundos de Wells, y a partir de esa novela empezaron a crear y a proponer diferentes actividades para los y las estudiantes. Orson 80 es un proyecto que está centrado en un sitio web que decidieron armar, en el que podemos ver toda la fundamentación del proyecto, desde sus objetivos, cómo se evaluó, qué recursos se utilizaron, los ejes de trabajo. Para este proyecto se buscó trabajar con los estudiantes sobre la relación cotidiana con la vida, la relación de la vida cotidiana con la tecnología, sobre las cuestiones de exclusión e inclusión de un otro, tomando, según la novela de Wells, al marciano como un otro, y a partir de ahí se empezaron a generar actividades, y toda la concepción de noticias falsas y posverdad. Entonces, a partir de un relato que ya existe, que es el libro de La Guerra de los Mundos, se empezó a generar con los estudiantes diferentes productos literarios, artísticos, ficcionados, a partir de estos 3 ejes, estos 4 ejes con los que se trabajaron interrogantes. Lo interesante de este proyecto es que podemos acceder a las actividades que se les propusieron a los estudiantes al momento de realizar las expansiones. Y acá hay algo importante en lo que vamos a hacer un poco marco después, que es al momento de hacer un proyecto educativo transmedia, nosotros como docentes, nosotros como institución educativa, plantamos ciertos límites que en los objetos culturales transmedia que acabamos de presentar no están. Entonces, en los proyectos yo defino algunas actividades para limitar esas expansiones porque necesito poner un marco educativo e institucional a ese proyecto. Pero no vamos a dejar que las expansiones sean infinitas, como decíamos recién, porque necesitamos, primero, que tenga un marco institucional, segundo, evaluarlo en algún momento. Entonces, necesitamos, y si bien lo emulamos, lo transmedia, lo emulamos con ciertos límites. Después vamos a ver una serie de actividades que las pueden inspirar a cómo proponerle a los estudiantes hacer este tipo de expansiones. Pero la página de Orson 80 tiene actividades tanto para nivel primario como para nivel secundario. Bien, otro proyecto transmedia se llama De Barrio Somos, que
Es un proyecto que fue declarado de interés municipal por el Consejo Municipal de Rosario y también de interés provincial por la Cámara de Diputados, como ahí se menciona, que lo que hace es dar forma a un recorrido transmedia por historias de la mano de diferentes personajes, ¿no? Y va integrando distintos medios y tecnología a través de lo que tiene que ver con resignificar la cultura barrial. Juli, si te parece, entramos al sitio también para mostrar. En este caso, además de un sitio web, también tienen manejan red social en Instagram, que también tiene sus expansiones. Pero lo que va haciendo es un recorrido geográfico a partir de los distintos clubes y retoma la historia de los clubes de barrio como eje para este proyecto transmedia. Que por supuesto, al ser transmedia, también las páginas suelen tardar en cargar. Pero en este sitio, que también, al igual que en Orson, se pueden ver en este caso los distintos clubes de fútbol que están mapeados por los estudiantes en este caso, y van contando y recuperando la historia y contándola de diversas maneras a través de distintos formatos también. Sí, algo muy interesante de este proyecto fue la cantidad de formatos que empezaron a armar a medida que empezaron a desarrollar el proyecto para contar la historia de un club. Son las diversas formas en las que uno puede contar cómo un club se fue formando, la principal identidad de cada uno de esos clubes, a partir de series, por ejemplo, en una serie documental, cada club tiene un deportista como central y decidieron contar la historia del club a partir de ese deportista. Después en los libros cuentan más la historia de fundación de ese club, quiénes formaron parte, en qué momento. Digo, es una forma de acceder, como decíamos antes, a la misma información y a a la identidad de un club en todo un universo, eligiendo qué material va a representar cada una de los elementos de este club. Enredados es una propuesta meramente educativa, que es un recurso interactivo que cuenta la historia de cuatro personajes que son amigos, es un recurso de INTEC, que son amigos y tienen un problema. Entonces, uno como usuario entra a la propuesta interactiva y tiene que ir tomando decisiones a partir del celular de cada uno de sus usuarios. Entonces, cuando los estudiantes entran, lo primero que ven, por ejemplo, es la interfaz del celular de Maiten y ven las notificaciones y ven qué movimientos hizo en Facebook. Lo mismo con el celular de Alex. Y a partir de recorrer los celulares de los personajes, pueden conocer los enredos, por eso se llaman enredados, en los que se encuentra cada uno de ellos. Y tienen que ir resolviendo los problemas, proponiendo determinadas soluciones a lo que va sucediendo. Lo que tiene esta propuesta es que claramente, además de ser una propuesta transmedia, plantea un contenido muy claro de convivencia en el mundo digital. Digo, para quienes trabajamos en ciudadanía digital, es un recurso muy potente porque tiene un contenido muy claro respecto a cómo se posiciona para los conflictos de ciudadanía digital. Sí, y en este caso, a diferencia de los dos proyectos anteriores que estaban enlazados en un sitio web, en este caso se trataba de un juego interactivo. Con lo cual, ahí vamos viendo distintos usos y distintas plataformas que se pueden usar para desarrollar este tipo de propuestas. Ciudades Visibles es un proyecto que surge de las ciudades invisibles del escritor Italo Calvino, en donde participan también estudiantes, docentes, artistas e investigadores, para poner el foco en conversación en el mundo áulico y el extraescolar. Acá también tenemos un sitio para recorrer que cuenta un poco cuál es la fundamentación y el sentido que le dio esta propuesta.
¿Y cuáles son las actividades? En todos estos casos transparentan cuáles son las actividades que se llevaron a cabo. No es que fue algo improvisado o algo liberado como sucede en el fenómeno de narrativa transmedia, sino que al ser una propuesta áulica está enmarcada con un propósito educativo. Bien, el anteúltimo proyecto que les vamos a compartir es una novela transmedia que se llama El misterio de Cabo Frío, que lo que hace es, eh, lo que hicieron fue producir una ficción con ciertos componentes lúdicos y desafíos que uno tenía que ir resolviendo a medida que avanzaba en la novela. El proyecto incluye un libro y 6 capítulos ficcionales con un juego mientras van pasando los capítulos. El objetivo era que los estudiantes pudieran construir la historia de un pueblo, pero generando enigmas respecto a determinados contenidos, o por ejemplo el clima, por ejemplo todo lo que tiene que ver con la parte geográfica. Entonces, si bien crearon los videos y los libros en capítulos escritos, y ahí hubo ya competencias poniéndose en juego en relación a la escritura y en relación a la producción audiovisual, también tenían que generar enigmas respecto a contenido específico de geografía, de todo lo que tiene que ver con la parte climática del lugar, mientras generaron los enigmas respecto a un caso que pasaba en esa ciudad, en Cabo Frío. Estos también están disponibles todos, les dejamos todos los enlaces para que después puedan recorrerlos, pero también tiene disponible todos sus capítulos para que puedan ver y todos los libros. A lo que no podemos acceder es al juego porque no entramos a la plataforma. Y el último ejemplo, la última propuesta transmedia, se llama Eva Stories, que está anclada en una cuenta de Instagram, en donde relata en primera persona y está basado en hechos reales, relata en primera persona y con una perspectiva más de índole juvenil la vida de un adolescente en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, durante todo lo que fue el rodaje y el diseño de esta propuesta participaron un montón de personas que fueron diseñando cada episodio. Son todos episodios que están subidos en Instagram. O sea, está pensado en el formato red social. Y acá lo que se puede ver también tiene que ver con la potencialidad, ¿no? de las narrativas a la hora de comunicar y de enseñar, porque estamos hablando de tomar referencias históricas desde una perspectiva y también pensado como desde la lógica más juvenil también. Bien. Y para ser Bien, más y habiendo, específicas, habiéndoles presentado un poco distintos universos transmedia, no queremos quedarnos solo con poder mostrarles ejemplos, sino también con poder pensar con ustedes en qué consignas o de qué formas podrían como docentes llevar a cabo o empezar un proyecto transmedia o el inicio de un proyecto transmedia. Esta es esta consigna forma parte de un proyecto que se llamaba Volver a la Luna, que lo desarrollamos no me acuerdo cuál era el aniversario, pero de la llegada del hombre a la Luna, no me acuerdo cuántos años pasaron, si 30 o cuántos, y decidimos tomar ese eje y ese hecho histórico para trabajar algunos ejes particulares de contenido. Uno de los ejes tenía que ver con el contenido de la NES, creo que es de segundo año, de el gobierno, sus leyes. Entonces decidimos formar esta consigna que dice, sos un habitante de la Luna y al escuchar la noticia de que una nave aterrizará allí, decidís escribirle una carta a los humanos describiendo cómo se vive en la Luna. Podés elegir contarles sobre y ahí estaban los contenidos que tenían más que ver con lo que nosotros queríamos trabajar en ese año. Y después con lo que tenía que ver con el racismo, la xenofobia, el machismo. Entonces los estudiantes tuvieron que posicionar en un rol a partir de un relato que en realidad solo sirvió como disparador y como excusa, pero después pudimos expandirlo un poco más. Y lo que sí se les entregaba a los estudiantes es en qué formato y qué producto final tenían que armar esta carta. El lado B de esta consigna era al revés.
Vos como humano te encontrás con un habitante lunar y tenés que buscar alguna forma de comunicarte con él. Elegí alguno de los tres ejes, que es el gobierno y sus leyes, la división geopolítica o los problemas sociales, pero lo que trajimos en esta consigna es pensar de qué manera podrías comunicarte con alguien que no sabes qué idioma habla. Entonces, ahí lo que les propusimos fue que hagan un video con diferentes fotos en las que se pueda dar cuenta de cuál es la forma en la que se organiza el gobierno y las leyes en el planeta Tierra, cómo es la división geopolítica. Entonces, ahí se pone en juego también algo de una selección que tienen que hacer los estudiantes de lo que quieren contar. Y para eso hay algo del contenido que tiene que estar muy amasado y muy aprendido. Lo mismo en la consigna A, les pedimos que armen una carta, entonces se ponían en juego competencias como la redacción y también la producción de un producto final, valga la redundancia. Bien, y en ese sentido, si tenemos que pensar en cómo empezar, ¿no? Si quisiera desarrollar, si quisiera pensar un proyecto transmedia, traemos algunas líneas para pensar juntos y después abrir algún espacio de intercambio. El primero tiene que ver con poder seleccionar los ejes temáticos los cuales que vamos a trabajar y los que queremos desarrollar. El segundo tiene que ver con poder definir cuáles son los objetivos de aprendizaje, qué esperamos que logren nuestros estudiantes a partir de este tipo de propuestas. El tercero tiene que ver con predecir formatos posibles. Esto no quiere decir que yo propongo un proyecto transmedia y tiene que ser de esta manera y si no es de esta manera no funciona, sino que uno puede anticipar cuáles son las posibilidades, pero al habilitar también el espacio a que los estudiantes también puedan proponer, se puede ir modificando en el camino. No se trata de una estructura completamente cerrada. El cuarto tiene que ver con algo meramente escolar, que tiene que ver con poder pautar cuáles son los momentos de producción, cuáles son los momentos de preentregas y de evaluación también del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Porque a diferencia de una narrativa transmedia, como los ejemplos que contamos al principio, Harry Potter, Star Wars, en donde quedaba completamente a libertad de los usuarios, en este caso estamos pensando en propósitos educativos, ¿no? Son fines educativos. Hay algo que queremos que nuestros estudiantes aprendan. Entonces, al pensar una propuesta educativa de este tipo, se busca también poder generar distintas instancias en donde se haga una preentrega de algún borrador o puedan compartir alguna idea puntual para nosotros poder ir viendo también en qué situación del proceso se encuentran nuestros estudiantes. Y el último tiene que ver con cierre, como todo tipo de proyectos, una puesta en común para poder evaluar también aquellos aciertos, aquellos puntos fuertes del proyecto y aquellas cuestiones que, como todo proyecto, siempre se pueden revisar y reeditar. Entonces, un poco ya para también retomar todas estas cuestiones, traemos una suerte de cuadros que en realidad están propuestos por Mariana Ferrarelli. Mariana Ferrarelli es especialista en comunicación y se dedica también a investigar todo lo que tiene que ver con narrativa transmedia pensado en propuestas áulicas. Y así como hablamos de una narrativa transmedia como la expansión de un texto base, que se expande por múltiples plataformas a partir de una acción colaborativa de usuarios, es que ella propone una suerte de plantilla que en realidad es una guía para los docentes, para poder pensar cuáles son las características y cuáles son las cuestiones que podríamos tener en cuenta al momento de diseñar un proyecto que involucre la narrativa transmedia. Y ella siempre aclara que se trata de una plantilla que puede ser completamente modificada en función a todas las necesidades particulares del proyecto, de la escuela, de la institución en sí. Y lo que busca hacer es poder explicitar aquellos contenidos disciplinares que se ponen en juego,
los ejes mediáticos y las consignas de trabajo, ¿no? Son una suerte de sugerencia de pasos que son tentativos y que orientan el diseño de una propuesta. Entonces lo que hace acá es organizarlo a partir de diversas tramas. Por un lado, la introducción, que tiene que ver con poder hacer el ejercicio de definir cuál va a ser el título de la propuesta, ¿no? Poder identificar cuál va a ser el tema central del proyecto. Tiene que ver con poder presentar no solo qué es lo que va a suceder en esa propuesta, sino cuáles son los objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos que nuestros estudiantes aprendan a partir de esta experiencia educativa? ¿Y cuáles son los interrogantes? ¿Cuáles van a ser las preguntas que inviten a movilizar este proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que quiero qué problema quiero que se resuelva? Que puede ser un problema del mundo real, puede ser un problema filosófico, puede ser un problema de cualquier índole, dependiendo de los contenidos curriculares. Por eso se vincula con el segundo cuadro que figura ahí, que tiene que ver con la trama curricular. Con la trama curricular es necesario definir cuál es el texto base, ¿sí? Cuál es el texto madre del cual se van a expandir los relatos. En Harry Potter teníamos las novelas, que eran el texto base donde se expandía el relato. En este caso puede ser, y acá lo aclara, un relato de ficción o no ficción, puede ser un evento real, puede ser un evento no real, puede ser un texto académico también, pero siempre va a haber un texto base que es lo que sirva de disparador para el desarrollo del universo narrativo, en este caso educativo, ¿no? Ahí, perdón, sumo para ejemplificar esto que veníamos hablando en torno a una propuesta que ya se hizo, y es, en el caso que les contamos antes, en Volver a la Luna, el texto base, como efeméride, tomamos la llegada del hombre a la Luna. Y la fundamentación curricular que hicimos, según los contenidos que queríamos trabajar, era una temática que nos daba espacio para poder trabajar la posverdad, por el discurso de si el hombre llegó efectivamente o no a la Luna. Entonces pudimos trabajar con nuestros estudiantes todo el discurso de la posverdad y que implican en los nuevos medios la posverdad o la fake news. Por otro lado, la innovación tecnológica, que implicó la llegada a la Luna como innovación tecnológica de nave espacial. Entonces pudimos trabajar la tecnología y su relación con la vida cotidiana. Hay algo de esa elección del relato inicial que tiene que ayudarnos a traer a escena los contenidos que queremos trabajar. Exactamente. Y luego de poder fundamentar a nivel curricular, ¿no? Del por qué estamos eligiendo ese texto para poder expandir y qué relación tiene con los contenidos curriculares que queremos trabajar, es donde también se explicitan cuáles son las disciplinas que van a estar involucradas, que puede ser una materia, pueden ser varias materias, puede ser un campo disciplinar. Ahí permite también trabajar todo lo que tiene que ver con la articulación de diversas materias, porque partimos de una pregunta, ¿no? De una pregunta que se puede responder desde distintas aristas, de distintas miradas, entonces puede involucrar el trabajo con docentes de otras áreas de conocimiento. Y tiene que ver también con poder definir cuáles son las líneas temáticas. Esto tiene que ver, se relaciona en realidad para poder marcar cierto límite de la expansión, porque un problema en realidad, al ser factible de ser tratado de diferentes ámbitos, para que no se extienda en el tiempo, porque no deja de ser una propuesta que se desarrolla en un espacio escolar y tenemos una organización temporal y tenemos cuestiones más organizativas de cierres de bimestres, de trimestres y demás. El desarrollo de las líneas temáticas tiene que ver con poder recortar el contenido que se quiere trabajar. Y el ejercicio de tener que dejarlo escrito sirve mucho también para no perder el eje en el hacer. Bien, cuando hablamos de trama mediática, estamos hablando de todas las elecciones que hacen los participantes y cuáles van a ser las plataformas en donde va a suceder este proyecto, esta propuesta.
Participantes pueden ser estudiantes, pero también pueden estar involucrados otros colegas, otros especialistas. Se puede invitar también a investigadores del campo, dependiendo del problema. Las plataformas tienen que ver con poder definir dónde se va a expandir, para poder también pensar cuáles son las lógicas de esas plataformas. No es lo mismo la forma en que yo me comunico o la lógica que maneja una red social como Instagram que una red social como TikTok, por ejemplo, o no es lo mismo una presentación que un texto narrativo, con lo cual involucra poder pensar también en el formato, ¿sí? No solo el contenido, sino la forma en que yo voy a expandir ese relato. Y por último, tiene que ver con poder organizar temporalmente en qué fechas, en qué momentos se van a realizar esas expansiones, ¿no? Y de qué forma, cuál va a ser el trabajo. Y por último, lo que trae Ferrarelli es poder tomarnos el tiempo para pensar cuál va a ser la trama didáctica. Es decir, poder poner en palabras de qué manera va a suceder todo lo que queremos que suceda. En este sentido, lo que se propone es poder explicitar cuáles son las competencias transmedia, es decir, cuáles son las habilidades, más allá del contenido propio curricular de cada materia, cuáles son las competencias digitales que queremos que desarrollen nuestros estudiantes, es decir, todas las habilidades que necesitan los estudiantes para poder hacer este tipo de desarrollo y manejarse con estas plataformas. ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas que vamos a utilizar? Tiene que ver con la forma en que vamos a organizar el trabajo con nuestros alumnos, ¿no? Si estamos hablando de un formato que nos permite y nos habilita el trabajo colaborativo, bueno, ¿de qué manera se puede fomentar, de qué manera se puede favorecer ese trabajo? ¿En qué momentos se va a generar un trabajo individual, un trabajo colaborativo, un trabajo entre pares? ¿Con qué dinámicas? Los recursos están vinculados con las posibilidades de cada institución, ¿no? Con qué recursos cuento para hacer este tipo de propuestas y de qué forma voy a ir presentando a través de estos recursos los distintos contenidos y este gran universo narrativo. El producto final, como todo proyecto, implica poder definir qué es lo que se espera, que al ser un formato, en realidad donde hay múltiples formatos, se habla siempre de producciones, de objetos, de distintos resultados que parten también de la colaboración. Siempre hablamos de trabajo colaborativo. Y por último, que es algo que está en la mayoría de los proyectos que les compartimos hoy, tiene que ver con poder definir cuáles son las consignas de trabajo, porque todo este trabajo está guiado a través de una consigna, con lo cual creemos que es una de las partes más importantes a tener en cuenta y que a veces es también lo más complejo para pensar, ¿no? ¿Qué es lo que yo le voy a pedir a mi estudiante y qué pasos tiene que hacer para lograr ese producto, esa expansión? Esto, como dijimos hace un rato, son simplemente sugerencias que permiten a veces guiar. A veces suele suceder que uno mira un proyecto transmedia en donde hay tanta expansión que a veces uno se pierde también, ¿no? Y no sabe por dónde empezar o hasta dónde expandir, hasta dónde se puede. Y no es necesario hacer una gran expansión o pensar en una superproducción audiovisual, sino que con pequeñas actividades en donde la consigna sea potente y fomente el trabajo colaborativo para el desarrollo del conocimiento, es un gran lugar para empezar con este tipo de propuestas. Sí, y para ir cerrando, una de las características principales de los proyectos transmedia educativos tiene que ver con poder poner a los estudiantes, como tantas otras estrategias didácticas, con poner a los estudiantes en el centro de la escena y en el lugar, en un rol activo y en un lugar de productores. Las consignas nos permiten darle un marco a ese rol activo sin pensar que se nos va de las manos, como dice Sofi, todo lo que hay por hacer y todo lo que sabemos que nuestros estudiantes saben hacer en el mundo digital hoy,
Pero la idea es, sin necesidad de hacer producciones enormes ni sitios web como los que les mostramos recién, poner a los estudiantes en ese rol, en el rol de productores, en el rol de buscar información, en el rol de trabajar entre ellos, entre ellas, en pos de resolver algún enigma. Digo, el objetivo siempre es poder dar vuelta la escena educativa y ponerlos a ellos en el centro para poder resolver, para poder buscar, para poder investigar, para poder producir. Sí, y Y darle otro como sentido también a la propuesta, ¿no? Al poder posicionarme en un rol distinto, también hace que me involucre con el conocimiento de una forma diferente. Con lo cual, este tipo de propuestas, además de retomar eh, cuestiones culturales que se vienen dando, pensándolo educativamente, fomenta aprender de una forma distinta también. Con lo cual, un poco era el objetivo de este encuentro, que empezó de una forma más teórica para enmarcar y terminó en cuestiones más prácticas como cómo hacer, ¿no? Así que no sé si tienen alguna duda, algún comentario, alguna idea o alguna experiencia que hayan realizado también que involucre este tipo de formatos y quieran compartir. Habilitamos el espacio. Cecilia, pueden desmutearse y preguntar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ante todo, gracias por este espacio, muy enriquecedor. Mi nombre es Cecilia Novelo, yo trabajo en el Holmer de Quilmes y también en la UBA, en el CITEP, en el Centro de Investigación y Tecnología. La verdad que es muy interesante porque estoy acá con una compañera, ella en su lugar, yo en el mío, pero que hemos trabajado juntas en un proyecto que no sé si logra ser transmedia del todo, pero sí interactivo, y justo hablábamos que estaba bueno traerlo porque fue un nivel inicial, lo cual estamos muy orgullosas de poder comenzar a dar esos pasos junto con Silvia Cersósimo, acá que también está conectada. Tomamos el libro Cosita Linda de Anthony Brown y en sala de 4 partimos del libro objeto, digamos, en papel y lo transformamos en un audiolibro digital, combinando el audio y también la imagen, ¿no? Esos son los primeros pasos de una propuesta audiovisual multimedia, que faltaría, por supuesto, seguir expandiendo ese relato en otros medios, teniendo en cuenta igual que los niños y niñas tienen 4 años, ¿no? Entonces ahí las redes, bueno, hay que manejarlas con cuidado, pero la idea es cómo poder seguir expandiendo, digamos, esa propuesta hacia otros formatos y otras plataformas. Y ellos fueron grabando sus voces en cada una de las secciones que previamente con Silvia fuimos como seleccionando para que puedan ser parte y protagonistas de este cuento apropiado, ¿verdad? Y a lo último generamos 2 instancias de diferentes finales al estilo Ligia Aventura para que ellos también puedan experimentar el tema de los posibles recorridos. Y hasta ahí llegamos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Fue una experiencia muy linda, tanto para nosotros, para nosotras, que era la primera vez que hacíamos esto con nenes tan chiquitos, y para ellos también fue muy enriquecedora porque se ponían de acuerdo cuáles iban a ser los finales, quiénes iban a ser los nuevos protagonistas, más allá de la historia de Anthony Brown, que ellos la venían conociendo dentro de la sala, ¿no? Es súper interesante la propuesta que comparten porque tiene que ver con eso, ¿no? Con no solo contar la historia, sino agregarle y darle más a esa historia y a partir de las ideas de los propios estudiantes. Es sumamente interesante también el trabajo que tiene que ver con los distintos formatos. No es lo mismo leer un libro que grabarlo para que otro lo escuche. Es sumamente interesante y además todo lo que implica la toma de decisiones, sobre todo cuando son tan chicos, cuando son tan grandes también, pero cuando son chicos el trabajo de poder escuchar al otro y aceptar la idea de un otro también es un gran trabajo y este tipo de propuestas invitan mucho eh,
a este ejercicio. Sí, tal cual. Gracias por compartir la propuesta primero con todos y todas. Y además son actividades que muchas veces hacemos, ¿no? Escribí un final distinto para tal historia. No son tan lejanas a algunas cosas que como docentes proponemos, pero sí hay algo de la posibilidad de expandir a diferentes formatos y a dar cierta libertad en elección de cómo eso se lleva a cabo, que le da una vuelta interesante a algunas cosas que como docentes ya experimentábamos, ¿no? Como inventar un personaje o inventarle la historia a este personaje o cambiar el final a cierto cuento. Y entonces es simplemente porque a veces parece que pensar en proyectos transmedia nos implicaría todo un universo que desconocemos, y a veces es simplemente poder encontrar una vuelta a ciertas actividades que ya venimos haciendo como docentes y que venimos haciendo en aula. Ni hablar que cuando lo hacemos con algún colega, todo se hace más liviano, ¿no? Es bueno esto de empezar con ideas, de compartir experiencias y bueno, de motivarnos nosotros también como docentes. Así que bueno, yo vuelvo a agradecerles a todos por su participación, por sus comentarios, obviamente a Sofía y a Julieta muchísimo por todo lo que aprendimos. Muchas gracias y bueno, que termine muy bien su día.